Hola a todos, todas, todos bienvenidos a este directo que voy a tener con Bárbara Villader de CIB, Centro de Estimulación Infantil. Siempre me lío si es educación o estimulación infantil de Barcelona. Tengo muchas ganas de tener esta conversación con Bárbara Villader, que es la fundadora. Veo que ha llegado ya. Entonces voy a hacerle una petición para que venga. ¿Es verdad? Gracias a todos y todas los que os vais uniendo, de a Bianca por aquí. Muy buenas. Hola, Bárbara. Buenos días, hola. Qué bien, qué puntual. Tú también, mil gracias por estar aquí. Y veo que ha funcionado perfecto la parte Perfecto, sí. tecnológica y de unirse. O sea que mil gracias por estar aquí. Me hace mucha ilusión estar aquí contigo. Qué bien, a mí también. A mí también, muy contenta. Pues entonces, si te parece, voy a presentarte muy rápidamente y luego ya empezamos con nuestra conversación. Entonces, Bárbara Fantástico. Viader es fundadora y directora de CIB, Centro de Estimulación Infantil en Barcelona. Tu formación es bastante extensa, o sea que voy a ir un poquito por partes y luego puedes añadir lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, Fantástico. primero te formaste como terapeuta ocupacional, que una de las cosas que quiero que nos digas es qué es eso. Después, aquí en Barcelona. Luego después estudiaste pediatría y educación en la Universidad de Colombia. Te has movido mucho, es otra cosa que también he Bastante. podido ver con tu currículum. Sí. Luego integración sensorial en California y en Liverpool. Sí, Y ahora estás haciendo un máster y preparándote para un doctorado, si no me equivoco, en neurociencia, aquí en Barcelona, en la UB. exacto. Sí, exacto. Sí, Por ahí van los tiros. Sí, sí, sí. sí, 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 o sea que moviéndote mucho y estudiando mucho, o sea que sí. Sí, exacto. Sí, realmente lo que siempre se había escuchado, ¿no? De que los médicos no paran nunca de estudiar y de reactualizarse, los terapeutas ocupacionales tampoco. Estamos permanentemente en formación. Es que es totalmente necesario, es totalmente Exacto. necesario. Exacto, sí, 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 sí. o sea que sí, 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 o sea que me alegro. Cuéntanos, terapia ocupacional, es una palabra que se utiliza mucho y soy la primera que no te puedo decir exactamente lo que es. A ver, hay muchas formas de explicarlo. Hay gente que se complica mucho cuando lo explica. A mí me gusta hacerlo de forma muy, muy básica y pedagógica. A ver, los terapeutas ocupacionales formamos parte de las disciplinas terapéuticas, ¿no? Relacionadas con la salud y con la educación. Estamos ahí un pie en cada lado. Y trabajamos en la rama de la rehabilitación, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es conseguir que la persona, el adulto, el niño, ¿no? tenga el máximo nivel de autonomía y que pueda participar de forma positiva y de forma activa en su vida diaria en función de cuál sea su edad. ¿Sí? Entonces, claro, en el caso de los niños, la terapia ocupacional pediátrica se basa en utilizar la principal ocupación de los niños. ¿Cuál es? El juego. ¿Sí? El juego es la principal ocupación. Entonces, a través del juego como herramienta, buscamos optimizar la funcionalidad, la participación activa, la autonomía del niño en su vida diaria. Claro, hay muchas áreas, ¿no? Hay desde las áreas de la vida diaria, que serían el vestido, la alimentación, la higiene, hasta el juego, la interacción social, el aprendizaje, ¿no? Y para poder jugar, por ejemplo, necesito tener una buena coordinación motora. Para poder tener un buen rendimiento en el colegio necesito tener una buena grafomotricidad. Entonces, el terapeuta ocupacional busca optimizar la participación del niño o de la niña en su vida diaria, que participe de la forma más positiva, más proactiva, más autónoma posible. Esta sería como bastante la definición de la terapia ocupacional pediátrica, o sea, no ocupación de trabajo, ¿no? laboral, sino ocupación de dedicación y de participación en la vida diaria. La verdad es que has dicho que el juego es la ocupación principal de los niños. Voy a decir que hay veces que siento que debería ser la principal ocupación de los niños, pero que a menudo, tanto por cosas que se les impone, como puede ser todas esas horas sentados en el colegio, como por las maquinitas, que es un juego distinto, digamos, entonces También. no juegan todo lo que me gustaría que jugasen. Exacto, No y sé qué más, ¿no? opinas. Sabiendo
la importancia, ¿no?, que tiene para el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? El juego. Jugar, la parte que nosotros llamamos la praxis, es básica para poder aprender, para poder desarrollar las conexiones neuronales que después nos permiten ir aumentando de nivel, ¿no?, de desarrollo. Entonces, realmente, hace años no teníamos el apoyo actual que tenemos de las neurociencias. Pero ahora, con el apoyo actual que tenemos, ¿no?, las neurociencias han demostrado clínicamente cómo el cerebro se desarrolla en las primeras etapas de la vida, sobre todo de los 0 a los 7, de los 0 a los 12 años incluso, mediante la experimentación, la exploración, la vivencia de actividades. Entonces, el juego es básico, es el alimento principal del cerebro desde un punto de vista de desarrollo. Los nutricionistas nos dirían, ¿no?, el cerebro necesita azúcar, necesita hidratos, necesita minerales, vitaminas. Nosotros los terapeutas ocupacionales decimos que el cerebro, para alimentarse, necesita comer, necesita jugar, ¿no?, necesita explorar, experimentar. Y eso es esencial. Sí, hasta, por ejemplo, el concepto de pasar como ese miedo, ¿no?, que puedes pasar en el pilla-pilla o en el escondite, ¿no? Y cómo regularte de, ay, me pillan, que no me pillan, y cómo regularte después de eso, ¿no? Cómo Exacto. nos va a ayudar más adelante a poder regularnos ante situaciones de estrés, ¿no? Exacto, sí, 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 poder reproducir en el juego, ¿no?, las diferentes vivencias y posibilidades que vamos a tener, ¿no?, a lo largo de nuestra vida diaria, la resolución misma de problemas, de conflictos, ¿no?, de diferentes situaciones. Entonces, el juego es una gran herramienta. Desde un punto de vista, esto quizás sería más, ¿no?, el desarrollo de aprendizaje más a nivel cognitivo, a nivel de funciones ejecutivas, ¿no?, áreas un poquito más complejas, pero ya desde si vamos más a la base, Uh-huh. ¿no?, todo lo que tiene que ver con el esquema corporal, todo lo que tiene que ver con mi propio espacio y el límite con que tengo al lado, ¿no?, o lo que tiene que ver con el tiempo de permanencia, con la atención visual, con la motricidad fina y gruesa. Vamos a hablar un poquitito de CIB, del centro que iniciaste y que diriges en estos momentos. Quiero adelantar que para mí este directo es un directo también especial porque yo llegué a Barcelona hace 8 años con mis 3 hijos y llevé a mis 3 hijos a CIB. ¿Sí? Y fue sin duda cada uno por razones, ninguna una razón enorme, ¿no? Pero que hablaremos también hoy de algunas, pero de cositas que tenían cada uno y cómo les ayudasteis a cada uno de ellos en sus distintas áreas. Todavía recuerdo a mi hijo de medio cómo lloraba cuando era su última sesión porque no Sí. quería dejar CIB y realmente CIB fue un lugar que cuando llegamos a Barcelona, después de habernos movido bastante de países y llegamos aquí con la intención de quedarnos más tiempo, CIB fue como sin duda un lugar de acogida, tanto por lo que hacíais, el juego y todo, y por el equipo tan increíble de personas que trabajaban con los niños. Entonces, sí, quería adelantar que para mí esta conversación es especial y que tenía muchas ganas que CIB sea conocido por más gente por esto, ¿verdad? Exacto. No estoy segura Sí, si soy yo la única que está perdiendo a Bárbara de vez en cuando. Vale, tengo de vez en aquí, cuando estoy creo que a veces supervisando, como que te veo, desconectas un poquitito, pero creo que tengo vamos bien. el wifi aquí conectado al máximo, no me muevo, pero Sí, sí, a sí, ver, no. Tecnología. Bueno, sí. entonces vamos a hablar un Pues poquitito. sí, realmente, mira, yo te Cuéntanos, ¿qué es cuento. CIB? A ver, el Centro de Estimulación Infantil de Barcelona es un centro de terapia ocupacional pediátrica. ¿Sí? Todas las terapeutas que formamos parte del CEIP somos terapeutas ocupacionales pediátricas, ¿sí?, especializadas en pediatría. Entonces, buscamos, ¿no?, cómo a través del enfoque con el que nos movemos más habitualmente, que es la integración sensorial, cómo a través de la integración sensorial podemos optimizar el desarrollo de los peques. Esto es un gran punto, ¿no? Pero después, el bienestar de los peques. Esto es muy importante, ¿no? Muchas veces cuando vienen mamás y papás dudosos, que no sé si traerlo, si no, porque es muy pequeño para hacer terapia, porque eso de hacer terapia no me tal, yo siempre les pregunto, ¿hay alguna área del desarrollo de vuestro hijo, de vuestra hija,
en la que le esté generando sufrimiento, malestar, incomodidad, o que a vosotros como mamá, como papá, os esté generando un malestar, porque realmente ¿no? el acompañar a nuestros hijos o nuestras hijas es una aventura, pero no tiene que generar sufrimiento, tiene que generar aprendizaje, agotamiento, ¿sí? Diversión, pero no sufrimiento. Entonces, cuando vemos un niño que está sufriendo, ¿sí? Que su bienestar está siendo atacado, digamos, porque no logra tener un buen procesamiento sensorial, porque tiene muchas hipersensibilidades o porque no puede regular la intensidad de su conducta o porque su aprendizaje, su coordinación se ve afectada negativamente, entonces es cuando nosotras actuamos, nosotros intervenimos. Para mí este punto es clave, ¿no? Y evidentemente es una sala, bueno, tenemos 3 salas, pero me imagino la principal ahora mismo, donde se recrea un contexto lo más natural posible, donde los peques pueden recibir los estímulos sensoriales que en su día a día les son un reto. ¿Sí? Les son un reto, les son difíciles de gestionar, ya sea porque tienen una dificultad propia o porque el contexto no está teniendo la capacidad, que de eso también podemos hablar después, de ofrecer la información que realmente necesitan, ¿no? Entonces, bueno, buscamos eso, optimizar el desarrollo, optimizar la autonomía y sobre todo el bienestar. Sobre todo el bienestar. Eso para mí es clave. ¿Sí? Y eso, por eso, ¿no? Los niños, al 99,9% de los peques les encanta venir. ¿Sí? Les encanta venir. Es un lugar de bienestar. Y para nosotros lo que es importante es que se pueda generalizar. Es decir, que después, esto que aprenden en el CEI, lo puedan generalizar fuera y transformar en habilidad. Habláis de dos cosas, dos términos que me gustaría que definiésemos hoy, ¿vale? Uno es integración sensorial. Sí. ¿Podemos definir esto, por favor? Claro que sí. La integración sensorial es una capacidad innata que tenemos todos de recibir información, ¿sí? De los sistemas, de los sentidos, recibirla y nuestro sistema nervioso lo que hace es procesarla y generar respuestas adaptadas, ¿sí? Y esto es un proceso. La primera vez que un peque siente sensación de hambre, evidentemente la respuesta adaptada a esta edad es el llanto, ¿sí? Que avisa de, hey, estoy en situación de peligro, tengo hambre, me tienes que alimentar. Lloro y eso es una respuesta adaptativa. Que un niño de 5 años se ponga a llorar y a gritar cada vez que tenga hambre, eso no sería una respuesta adaptada. O que un adulto cambie su estado emocional y se ponga incluso agresivo cuando... Eso no sería una respuesta adaptada. ¿Vale? Con lo cual, la integración sensorial es la capacidad de recibir información sensorial, procesarla y generar respuestas adaptadas. Es decir, aprovechar, aprender de las experiencias que vivimos. Y algo muy interesante es que la integración sensorial abrió el abanico de los sentidos. Es decir, la integración sensorial no nos habla de 5 sentidos solamente. Los 5 sentidos de los cuales nos hablan en el cole, el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el sistema auditivo, son estímulos secundarios. La integración sensorial nos dice que hay 3 sistemas sensoriales que son básicos para el desarrollo neurológico y para la madurez, que son el sistema vestibular, que es toda la información que recibimos vinculada con el movimiento, el equilibrio, la velocidad, la aceleración, ¿sí? El sistema propioceptivo, que es cómo yo siento mis músculos, mis articulaciones, mis ligamentos, la fuerza, la postura. Y un tercer sistema que está muy vinculado con el tacto y la propiocepción, que es la interocepción, que es todo ese sentir de los órganos internos que nos ayudan a la autorregulación. ¿Sí? Yo siento una sensación en la barriga, ¿sí? Y esa sensación tengo que diferenciarlas. Esa sensación que siento en la barriga es una sensación interoceptiva, pero ¿qué me está diciendo? ¿Que tengo hambre? ¿Que tengo nervios? ¿Que tengo miedo? ¿Que estoy enamorada? O sea, ¿qué me está diciendo, no? Entonces, la capacidad de sentir es la que nosotros llamamos el registro, pero después tengo que hacer el siguiente paso, que es la discriminación, que es la comprensión.
vale, sí, siento una información en la barriga, pero ¿qué es? ¿Sí? Porque si yo siento e identifico, puedo dar respuestas adaptadas. Si yo siento pero no sé qué es, pues me puedo abrumar por situaciones que en realidad no son peligrosas o que no son amenazantes. Entonces, la integración sensorial consiste en este juego, ¿no? En este dinamismo de ir aprendiendo a dar respuestas adaptadas a los estímulos sensoriales que recibo en cada contexto. Es la regulación, ¿no? No. O sea, cuando yo estoy haciendo un partido de algo, de cualquier deporte, o jugando al pilla-pilla, mi nivel de alerta y mi nivel de excitabilidad tiene que ser alto. Tengo un nivel de actividad alto, con lo cual busco movimiento, corro, ¿sí? Estoy hiperalerta. Pero cuando estoy escuchando un cuento o viendo una obra de teatro, mi nivel de actividad tiene que bajar, porque estoy en una situación en la cual no necesito dar respuestas rápidas, respuestas de movimiento. Entonces, esto es el regular la intensidad de la actividad, la intensidad del movimiento en función de cada actividad. ¿Sí? Y eso es donde vemos que actualmente hay severas dificultades en los niños. Si vemos como hay muchos peques que no saben ajustar la cantidad de actividad al contexto. Incluso tenemos peques que me dicen, es que no sé si mi peque es hiperactivo, pero que no me lo parece, porque después puede estar 2 horas mirando una peli o llega a clase y cuando están activos se queda dormido en la mesa, pero después cuando tienen que hacer un juego tranquilo se pone muy nervioso y empieza a pasillear. Entonces es como, ¿no? Ver realmente qué es lo que está pasando a nivel de búsqueda de movimiento. El movimiento no está ajustado a la actividad, el movimiento no es adaptado, ¿no? La cantidad de movimiento no es adaptada, o es una búsqueda de movimiento permanente siempre. Entonces eso es súper importante también para ajustar cuál es Pero la necesidad esto, real del peque. pero esto, ¿tú crees que, o sea, que por qué crees que ocurre esto? O sea, que cuánto tiene que ver con el niño, cuánto tiene que ver con el contexto familiar, cuánto tiene que ver con el contexto escolar. Espérate. Mira, yo creo, María, que esto tiene que ver un 50-50. O sea, hay una parte contexto, de entorno en el que Te estoy vivimos. perdiendo. Ahora, ¿me escuchas Vale, bien? espera un segundo, ¿eh? Sí, si vas como de repente se corta como un... Normalmente podemos seguir perfecto, pero es verdad que a veces Vale, como que el wifi sí, hace sus vale, truquitos. vale. ¿Mm? Entonces, realmente yo creo que es un 50-50, 50-50. Hay una parte ambiental, sí, que es evidente que, o sea, sabemos que el entorno, el medio ambiente condiciona que un mapa genético pueda ¿no? desarrollarse en su total plenitud, ¿sí? Con lo cual el entorno es condicionante. Y después hay una parte congénita, ¿no? De nuestro mapa genético, cómo estamos estructurados, ¿no? Entonces, realmente hay 50-50. Hemos visto como tras el confinamiento ha habido un gran boom, ¿no? De dificultades de atención, de lenguaje, de conducta, ¿no? de desregulación, porque ha habido una deprivación sensorial severa, ¿no? en el entorno, y eso ha tenido un impacto y lo hemos visto, ¿sí? Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen las neurociencias. ¿Sí? Hay unos libros extraordinarios de David Bueno, o también Marta Portero habla mucho de ello, ¿no? Son doctores en neurociencia y nos hablan precisamente de cómo el ambiente condiciona que el niño pueda expandirse y manifestar su potencialidad total, ¿no? Entonces, el entorno es clave, ¿sí? Y yo los últimos años, y junto con mis compañeras que hacen docencia también en el CEIP, junto con Jenny, con Mireia, con Mónica, vamos mucho a colegios y lo primero que nos dicen los colegios es, nosotros queremos, pero hay como un miedo general también por parte de las familias a que los niños se hagan daño, a que exploren o pierdan el tiempo. Sí, entonces hay como un miedo, no por parte de los colegios, sino también por parte de las familias. Y muchas veces en los colegios nos encontramos incluso que han tenido que eliminar estructuras de juego porque eran peligrosas, toboganes, columpios. Vas a los colegios
Y ahora parece los últimos 2-3 años que nosotros estamos haciendo las formaciones de escuela sensorialmente inteligente, parece que otra vez volvemos a activar los patios, ¿no? Y a optimizar este momento de recreo. Pero los últimos 10 años ha ido en detrimento y cada vez los patios son más pobres sensorialmente, ¿no? Entonces, el entorno es clave, es muy importante. Yo diría que eso, el 50% es condicionante. Y nosotros incluso cuando hacemos valoraciones de peques que vienen al centro, a veces ha sido el entorno el principal responsable de la inmadurez y otras veces no. Otras veces es el peque que ha tenido un entorno extraordinario y a pesar de tener un entorno extraordinario, pues tiene dificultades de madurez, de procesamiento sensorial, un poquito en este sentido. Yo creo que es un intermedio, pero sí es cierto que el ambiente, o sea, afortunadamente, nosotras vemos que los colegios están cada vez más sensibilizados, las familias están cada vez más sensibilizadas y están buscando más, vale, si estamos viendo que la etapa sensoriomotora es básica, es esencial para que el cerebro se desarrolle, vamos a olvidarnos un poco de los bits de inteligencia, de tener a los niños sentados y pasándoles imágenes, y vamos a cada vez más a llevarlos a la exploración, la experimentación, que es la que realmente permite sentar unas bases que van a facilitar el aprendizaje. Y si, no sé si, al menos, no creo que sea percepción mía porque la he compartido, pero del boom que hubo, ¿no?, de los bits de inteligencia, ahora estamos más en una línea más, hey, cuidado, que los niños necesitan moverse, explorar, experimentar. Y ahora se está hablando cada vez más de esta etapa, ¿no? Y los niños trabajan por ¿Cuál es la proyectos. etapa? ¿Cuándo dura la Mira, etapa? es seguro hasta los 6-7 años. O sea, la etapa infantil es básica. Es básica para consolidar, ¿no?, toda esa etapa sensoriomotora. De los 7 a los 12 sigue habiendo un motor interno que lleva a los niños a jugar, a experimentar, a moverse. ¿Sí? Entonces, de los 7 a los 12 sigue habiendo este motor y esta necesidad, pero sí es cierto que ya la expansión, ¿no?, del desarrollo cognitivo es cobrado en el primer lugar. Entonces, cuando logramos en esta etapa de los 7 a los 12 combinar la cognición con la experimentación, el aprendizaje es significativo. Y eso, ¿no?, es lo que nos dice, ¿no? Aquello que hemos aprendido vivencialmente no lo olvidamos. Y cuando se puede, para mí, cuando se puede combinar, es ideal. Es realmente importante, ¿no?, este momento. Pero de los 0 a los 7 es, que te diría, sagrado, como comer. Es imprescindible para el cerebro. Próxima palabra, neuroestimulación. Sí, mira, la neuroestimulación viene de lo que son las neurociencias, ¿sí? La neurociencia, lo que ha estudiado en los últimos años es cómo a través de los estímulos sensoriales, yo digo sensoriomotores, ¿sí?, el cerebro puede optimizar la conectividad, es decir, las neuronas pueden expandir las ramificaciones que tienen entre ellas. Tenemos una cosa que llama espinas dendríticas, crecen, ¿sí?, y las sinapsis que hay entre las neuronas se fortalecen y la mielinización también, ¿no? Todas estas palabrotas. Como que se comunica mejor todo. Se comunica mejor, es decir, se comunica de forma más consolidada, ¿sí? Las vías que se crean son más fuertes, ¿sí? Entonces, la neuroestimulación se basa, ¿no? La integración sensorial no es un proceso de neuroestimulación natural que se da. El niño y la niña pues juega, experimenta, explora y hace por sí mismo este proceso de neuroestimulación y va generando esta conectividad, va ampliando estas ramificaciones. Esto se da así. Entonces, hay algunas situaciones en las que los peques tienen dificultades de desarrollo o hay alguna área de su bienestar que está distorsionada o falta autonomía o falta coordinación, en la cual se realiza una neuroestimulación para optimizar la conectividad. ¿Vale? Entonces, la integración sensorial no busca, es que ayer hablaba con una mamá, yo no busco que tu peque de 18 meses, que no camina, camine mediante repetición. O no busco que me viene un peque de 20 meses que no gatea, no busco que gatee mediante
repetir el gateo, sino que lo que buscamos es hacer un proceso de neuroestimulación que lo que permita es que el sistema nervioso gane en autonomía de aprendizaje y pueda, ¿no?, pueda madurar las articulaciones, los músculos, la comprensión que hace de la información visual, auditiva, táctil, de tal forma que pueda aprender y generalizar. Entonces, la neuroestimulación es, digamos, lo contrario de hacer ejercicios por repetición en integración sensorial. En integración sensorial es buscar la optimización de cómo el cerebro aprovecha la información que recibe y así que pueda generalizar y aprender en los diferentes contextos. Para que quede claro, todo esto se hace a través del juego, porque cuando pensamos en estimulación podemos pensar como en como cosas pegadas a la cabeza y como vibraciones que se envían. Esto lo hacéis todo a través del juego, ¿no? Exacto, todo a través del juego y que sea un juego significativo. Es decir, que al niño le motive, ¿sí? Que podamos captar su atención porque está motivado por lo que estamos haciendo. Y después que sea con un propósito. Claro. Es decir, Claro, no, claro. o sea, la neuroestimulación no se trata de subir al niño a un columpio y balancearlo. Sí. Eso es lo que yo le digo, eso es placer. A mí me gusta subirlo a un columpio y que mi mamá, mi papá me columpien o columpiarnos juntos. Esto es placer. Sí, la integración sensorial no busca subir a un niño a un columpio y amacarlo, balancearlo, sino lo que busca es crear un juego, ¿sí? Es decir, crear un juego a través del cual el peque reciba los inputs sensoriales que necesiten, ¿sí? Y como es un juego, va a generar respuestas adaptadas. Y eso es lo que permite el aprendizaje y la integración sensorial. Entonces, por eso las familias cuando entran a la sala nos ven haciendo cosas rarísimas, ¿no? Subido a un columpio, cogiendo unas pinzas y colocándolas en una cuerda. Y dices, wow, ¿qué está haciendo? Entonces, yo como terapeuta ocupacional vengo y te analizo la actividad. Digo, mira, me interesa mucho que madure el control postural, que pueda permanecer en una actividad, que madure la coordinación ojo-mano, que trabaje la pinza en esta posición porque así se fortalece la prensión y después cuando agarre el lápiz le va a ser más fácil. Entonces, claro, la gente los ve jugando, pero en realidad detrás de este juego, si Todo está analizamos la pensado. actividad, todo está pensado, todo. Cada pinza, cada cuerda, los nudos, las telas, la altura, ¿sí? Cada cosita está pensada para cada peque, porque además a mí me gusta mucho el concepto de que la integración sensorial es como un arte. Es alucinante. Yo cuando entro a la sala y veo al equipo trabajando, es una gozada, porque ves que cada uno ha creado aquella actividad para aquel peque concreto. Y eso es un arte realmente. Se necesita creatividad, se necesita esa capacidad de ideación, ¿no? Y por eso los terapeutas ocupacionales se caracterizan por tener una mente súper creativa e imaginativa. Nunca a través de la repetición. Cuéntanos, ¿con qué tipo de cosas trabajas? ¿Con qué, a nivel de materiales o a nivel de...? No, de personas. Ahora ya estoy hablando de Vale, a niños. nivel O de sea, que yo tengo un dificultades. Vale, niño con quien sí, dificultades, neurodiversidades, sí. ¿con Mira, qué trabajáis? trabajamos ahora mismo en el CEIP, te diría que la mitad de los peques que vienen son niños que nosotros decimos que tienen dificultades de procesamiento sensorial y ya está. Es decir, niños que van al colegio ordinario y que hay aspectos de su vida diaria que pues no están funcionando bien. Y entonces vienen muchos peques que tienen problemas de regulación para regular su conducta, su atención, ¿sí? Su nivel de alerta. Y son peques que muchas veces tienen dificultades de lo que llamamos hipersensibilidad o bajo registro, ¿no? Para hacerlo fácil, sería una hipersensibilidad, sería pues cuando me molestan tanto los ruidos o me da tanto asco tocar las texturas o me molestan tanto las etiquetas o me da tanto miedo el movimiento o los olores, es decir, la hipersensibilidad, cuanto me molesta tanto algo, tengo tanta hipersensibilidad, que eso interfiere negativamente en mi vida diaria, en la atención, en el bienestar emocional, en la interacción social. Entonces, ese sería el gran grupo de las dificultades vinculadas con la hipersensibilidad. Después tenemos el caso contrario, que sería cuando hay un bajo registro, y entonces son niños que a veces no notan el tacto,
las texturas, el movimiento. No son conscientes, entonces son súper buscadores a veces. No son conscientes del peligro, son muy inquietos. Entonces eso es lo mismo, interfiere su día a día, su atención, sus habilidades sociales, ¿no? Su esquema corporal, la forma como se relacionan. Entonces, eso sería un gran grupo de peques que tienen dificultades de procesamiento sensorial y que puede afectar a veces la coordinación motora, a veces la parte emocional, la conducta, la atención, el aprendizaje, la alimentación. ¿Sí? Entonces, la grafomotricidad. Después tenemos otro gran grupo de peques que son los peques que sí tienen un trastorno del desarrollo asociado. Es decir, tienen, por ejemplo, TEA, diagnóstico de autismo, o alguna alteración a nivel genético, cromosómico, alguna alteración neurológica, y debido a su condición, ¿sí? digamos, estructural, hay asociadas dificultades de procesamiento sensorial porque hay una alteración genética o cromosómica o estructural que afecta al desarrollo a nivel general. Entonces, nosotras tenemos que reconocer que en los últimos 4 años se ha disparado la población de niños de 2 a 6, 7, 8 años con el diagnóstico de TEA. ¿Sí? O a veces no tienen el diagnóstico, pero tienen un perfil de TEA, de autismo. ¿Sí? Bueno, también Sobre estaba todo pensando en las cosas que decías al principio, ¿no? Cuando hablabas de hipersensibilidad o más como apático, ¿verdad? Sí, Y puede ser que, o sea, que hay veces que la línea, ¿no? sí, Eh, exacto. Exacto. La línea es como muy fina. Sí, ¿no? Es como puedo ir a un lado para otro en función de cómo sea mi contexto. Aquí es cuando el contexto es muy importante, en función de cómo se gestione lo que a mí me está pasando sensorialmente. Entonces, claro, vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Los últimos 2 años y medio ha habido una situación de pandemia mundial muy grave que ha condicionado, al menos durante 1 año y medio, 2, ha condicionado de forma muy significativa cómo los peques se han relacionado con el entorno, ¿sí? Con el medio ambiente. Entonces, ha habido una deprivación severa. Entonces, nosotros hemos visto claramente, y esto las profes ¿no? de lo que llamamos aquí en Cataluña P3, P4, P5, ¿no? La etapa de parvulario, ¿no? La etapa infantil, el kinder, cómo realmente ha habido un aumento de casos de niños que están dentro de estas características, ¿no? Dentro del espectro, que muchos de ellos, con un buen trabajo, ¿no? Podemos recuperar un poquito el tiempo perdido, ¿sí? Pero realmente ha habido muchas situaciones en las que ha habido peques que han estado durante 3, 6 meses expuestos a pantallas durante 6, 8 horas al día, ¿sí? Y sí, y eso ha falta de otros supuesto, estímulos, ¿no? Falta de olores, exacto, falta de tacto, de ¿no? parque, de movimiento, ¿no? Columpios, arena, ¿sí? Experimentación, contacto social con los otros, ¿no? Las neuronas espejo ahora están muy de moda, es muy importante. Sabemos que para el aprendizaje necesito la interacción con el otro, ¿no? Porque así las neuronas espejo es como si realmente aprenden y se conectan. Entonces, antes que hablábamos del entorno, del contexto, pues hemos visto que ha habido un impacto negativo global, generalizado en el contexto, ¿no? Entonces, nosotras en el CEIP estamos viendo como hay un gran grupo de peques que están dentro de este grupo. Entonces, te puedo hacer una pregunta. Según estos, ¿no? O sea, que el TEA es algo con lo que se nace, con lo que se nace pero puede estar dormido y se puede redespertar. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Te voy a dar mi opinión, porque realmente no hay nada, o sea, no hay una verdad. Estamos todavía permanentemente investigando sobre el TEA, ¿sí? Hay un gran grupo de peques a los cuales se les puede diagnosticar el TEA, ¿sí? O ver que hay unos rasgos que preocupan desde los primeros meses de vida, ¿sí? Sería lo que llamamos un TEA congénito, ¿sí? Ya vemos una falta de interacción, una falta de contacto visual, una no sonrisa social, etcétera, etcétera, y se puede ver desde los primeros meses de vida, ¿sí? Todos sabemos que un bebé de 2, 3, 4, 5, 6 meses, lo primero que hace es sonreír, ¿sí? Es la primera vía de comunicación. Entonces, ya en los primeros meses, en los casos de TEA congénitos, se puede observar. También es cierto que hay muchos niños a los cuales hay ¿no? como una sensibilidad, una pequeña inmadurez, y a los 18 meses el TEA se hace evidente por una regresión,
Cuando se describió el TEA hace muchos años, se hablaba de que entre los 18 y los meses y los 3 años había una regresión, ¿sí? No siempre es así. En algunos casos ya hay los rasgos del TEA ya se observan en los primeros meses de vida. Pero hay otros casos en los que se observa como una regresión. Pero cuando analizamos, ya vemos que previamente había ciertas dificultades que quedaron quizás un poquito más desapercibidas o fueron un poquito más sutiles para la familia o para los profesionales que acompañan. ¿Sí? Pero un poquito sería por aquí el tema. Entonces, nos has hablado de un grupo, bueno, un grupo que formaba dos cosas, ¿no? Que había como Sí, hipersensibilidad o hiposensibilidad. sí, Luego exacto. nos has hablado del TEA, ¿no? Sí, exacto. Y una cosa que estamos viendo que hay más. ¿Y quieres seguir? Sí, a mí me gustaría añadir otro grupo que es muy, muy importante, que es el de la deprivación sensorial descrita como deprivación sensorial severa. ¿Sí? Y es el que nosotras, yo de hecho hice la especialización, empecé hace 20 años con este grupo, que es el grupo de los niños adoptados, los niños que han vivido una institucionalización en un orfanato. ¿Sí? Y los primeros años en el CEIP, el 80% de los niños que venían al CEIP eran niños que habían sido adoptados en Rusia, en Ucrania, en Bulgaria, en la India, etcétera, etcétera, ¿sí? En la China. Entonces, veíamos cómo había una deprivación muy severa que había tenido unas consecuencias devastadoras en el sistema nervioso, ¿sí? Hoy en día se ve menos, ¿sí? Porque hay mucha menos adopción internacional, con lo cual se ve mucho menos esta situación, pero sí es cierto que estamos viendo cómo hay una deprivación en algunos casos, cada vez más, porque hay cada vez más y más y más nacimientos prematuros. ¿Sí? Estas semanas dos pasadas hemos atendido a 5 peques prematuros. ¿Sí? 3 de ellos prematuros extremos, nacidos a la semana 25 de gestación. Entonces, esto, claro, cuando un peque nace con 25, 27, 29, 30 semanas, ¿sí? Hay una deprivación, porque el entorno en el que vive, aunque ahora, o sea, es admirable, es impresionante todo lo que están haciendo en los hospitales, en las unidades de prematuros, para minimizar el impacto, ¿sí? Del ambiente hospitalario en un bebé prematuro, ¿sí? Pero no deja de ser una situación que no es la que el sistema nervioso necesita. El Claro. sistema nervioso necesita estar entre 38 y 42 semanas en el vientre materno. Entonces, cuando hay un nacimiento antes de tiempo, eso implica una deprivación, porque el contacto con el exterior no es el que corresponde. ¿Sí? Y eso lo estamos viendo muchísimo. Y hay cada vez más y más bebés prematuros, porque hay un índice de supervivencia impresionante. O sea, antes no nos Claro. podíamos imaginar que un bebé sobreviviera con 24 o 25 semanas de gestación. Y ahora es así. ¿Sí? Entonces, eso también para mí es un grupo Totalmente. poblacional que precisamente tiene muchas dificultades de procesamiento sensorial por lo que han vivido. Y eso es muy importante. Es un grupo que yo tengo la impresión, por lo que estoy viendo, que va a ir en aumento también, porque está siendo así los últimos años. Sí, mucho de lo que estás hablando, ¿verdad? Es de como un ambiente inadaptado a ciertos niños, ¿no? O sea que quizás un niño que es hipersensible y está viviendo en un lugar de muchos estímulos, pues es demasiado para él en este momento. O al revés, o a lo mejor hemos llegado a este caso por una pandemia. O a lo mejor un Ujú. TEA, ¿no? También es un entorno quizás escolar, familiar, ciudad, todo, ¿no? Que no está adaptado. O, en el caso de bebés prematuros, el bebé está hecho para estar en un vientre materno, no en el mundo externo o en una cajita, ¿no? Entonces, mucho estás hablando de que es algo, ¿no? Cuando hace unos meses estuvimos enfocándonos mucho en la neurodiversidad, ¿no? Y mucho del tema era este, cómo el ambiente no está, o la ciudad o el mundo no está adaptado para esta cantidad creciente de personas que tienen necesidades distintas. A ver si vuelve Bárbara. Vale, creo que Sí, te tengo de vuelta. sí. Sí, entonces nada, quería compartir esto contigo y cómo lo ves y qué opinas. Sí, además es que realmente el entorno en el que vivimos no es un entorno
es un entorno un poquito hostil para los peques, ¿sí? Es así. Y lo ha sido los últimos 3 años, igual que lo es, y sabemos, y es evidente que un entorno hospitalario es un entorno hostil, ¿no? Para un peque que está en desarrollo. Entonces, claro, para mí, por eso es tan importante el concepto, ¿no? De si sabemos que el entorno, ya te digo, yo siempre digo el 50%. O sea, el 50% es del proceso terapéutico, es entorno, familia, colegio, comprensión, y el otro nos lo dejamos a nosotras en el proceso de terapia. ¿Sí? Pero si este 50% podemos ayudar a modificarlo a nivel ambiental, a nivel familiar, tenemos una gran prevención hecha, ¿sí? A nivel de peques. Entonces, claro, podemos modificarlo yendo hacia la mirada de, por ejemplo, cómo hacer casas sensorialmente inteligentes, cómo hacer colegios sensorialmente inteligentes, qué tipo de espacios necesitan los niños y las niñas para desarrollarse. Y no se trata tampoco, que a veces hay familias que me dicen, bueno, yo estoy segura que si me fuera a la montaña, ¿sí? Y aislada, a mi hijo se le terminarían los problemas. Quizás le sería más fácil vivir en la montaña y si lo podemos hacer, maravilloso. Pero qué interesante es también lograr poder estar regulados cuando el entorno es hostil. Sí, porque no siempre el entorno es calmado, y menos en la sociedad en la que vivimos. Entonces, para mí, este punto a veces puede generar confusión, ¿no? Yo pues me voy a la montaña, me voy a un colegio rural. Ojalá, porque ¿no? Yo misma también soy súper selectiva con el colegio de mis 3 peques, ¿no? Yo miro muy bien a qué colegio van en las diferentes etapas en las que están. Pero, aún así, para mí es muy importante que ellos logren estar regulados, ya sea cuando estamos de vacaciones o si Donde nos esté. estamos mudando de piso o si estamos en la ciudad o si estamos en el pueblo. Y esto para mí es súper importante. Y para eso la clave está en entender, ¿no? En tener familiarmente o escolarmente o socialmente desarrollado el concepto de inteligencia sensorial. ¿Sí? ¿Qué Claro, necesidades tienen los peques? sí, o sea que totalmente, ¿no? Que podamos adaptarnos o los niños, ¿no? Hemos sido niños y los niños puedan adaptarse y regularse en cualquier espacio. Pero estabas haciendo pensar como en mi esterilla de yoga, ¿no? Y cómo Ajá. ese espacio como pequeño que tengo ahí seguro como que me deja procesar cosas en ese espacio de seguridad que luego espero llevar al mundo real, ¿vale? Que no es ni el de mi esterilla de yoga ni el de mi sala de yoga. Pero es un poquitito lo mismo, o sea que sí que es verdad, ¿no? Que vuestra sala, ¿no? Las salas que tenéis en FEIB, son como mini mundos en los que podemos empezar a aprender que luego se puede traducir al mundo, Exacto. digamos, más hostil, Sí, ¿no? exacto. Sí, Y sí, sí. Sería un poquito por aquí. mm, Sí, 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 crear estos mini mundos donde ellos puedan aprender, ¿no? A dar respuestas adaptadas, ¿no? Y que sea significativo para ellos, ¿no? Sí, 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 y donde sería. ciertos peligros o ciertas cosas que no son adaptadas para ellos, en términos, por ejemplo, hasta del tamaño de las cosas, ¿no? O sea, que cuando eres niño, ¿no? Que por lo menos empiezas a poder hacerlo en un espacio donde tú sí que te sientes seguro y sí que es un espacio donde tú te puedes mover con facilidad para que luego lo puedas traducir a otro lugar. Claro, claro. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y Hay poderlo, un, ¿no? perdona, Dime, 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 dime. no, voy a cambiar de tema, o sea Digo, que, no, pues solo que también, ¿no? Hay peques que vienen, ¿no? Los últimos meses he visto bastantes niños y niñas en la edad de 10 a 14 años con lo que llamamos hipersensibilidad al movimiento, ¿no? Inseguridad gravitacional, ¿sí? Que tienen, pues, lo contrario de un niño buscador de movimiento, ¿no? Tiene mucho miedo a perder el centro de gravedad, el movimiento, y eso, claro, genera mucha inseguridad. Entonces, claro, tú no puedes ir en un contexto natural y decirle al peque, no pasa nada, tienes que acostumbrarte, eso no da miedo, tú tranquilo, tienes que hacerlo hasta que te acostumbres, porque realmente el sistema nervioso se pone en hiperalerta cuando recibe movimiento. Entonces, claro, nosotros cuando hacemos las sesiones de terapia ocupacional pediátrica y de integración sensorial, lo que buscamos es que en la sala, en ese contexto, puedan empezar a dar respuestas adaptadas al movimiento, pero no desde la cognición, no desde
ya verás que no pasa nada, que te va a salir bien, que te trata, sino desde que lo sientan de una forma diferente, lo vivan de una forma diferente, ¿no? Y eso es para mí súper importante, ¿no? Poder vivirlo en un contexto cuidado, pero para que después lo puedan generalizar. Y no desde la palabra, sino desde el sentir. Y desde desde la experiencia. Pero estaba, o sea, que era inevitable para mí pensar, mientras hablabas de esto, de nuevo la pandemia y al haber pasado no solamente todo ese tiempo mucho más quieto, pero también esa idea de el mundo externo es peligrosísimo, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, que tanto la experiencia física, ¿no? Del movimiento que he hecho, pero también mi entendimiento, porque claro, estos niños de 10 a 14 años tenían 7 a 9, 10 años cuando estábamos en pandemia, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, no sí, 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 solamente sí. la parte de experiencia física, de cuánto me he movido, cuántos columpios he estado y cuánto he saltado, pero también qué representa para mí el mundo externo. Sí, 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 sí. Y es lo que, si partimos de un niño que, tiene que tenía un desarrollo sensorialmente adecuado, afrontar la pandemia y estos miedos era mucho más fácil. Si partimos de un niño que ya tenía un desorden del procesamiento sensorial, claro, ser expuesto a esta situación ha sido mucho más difícil, mucho más difícil. A Como que pesar de que te voy a decir una gran... cosa, te voy a decir una cosa, ha habido peques, niños con mucha hipersensibilidad auditiva, visual, táctil, que llegaron a decir que ojalá el confinamiento volviera, porque estaban en Claro, casa como una cajita sin estímulos que les molestaran, ¿sí? Entonces, realmente ha habido de todos los colores, ¿no? A nivel no, claro, porque sensorial. en ese estaba perfecto. O también no se veía también con las Exacto. personas introvertidas y extrovertidas. O sea que, ¿no? O sea que Exactamente, para la persona exactamente. introvertida el confinamiento era un lugar de mucho más mi Seguro, espacio exacto, seguro. Sí, sí, mi exacto, espacio donde exacto. yo de confort, ¿no? Hay un colectivo del que no hemos hablado que me gustaría que hablásemos, que es todo el tema TDAH y TDA, que todavía no hemos tocado y sí que me gustaría que entrase porque, de hecho, yo cuando primero oí hablar de vosotros y me explicaron lo que hacíais, unas cosas que me dijeron, es, es lo que puedes tomar, es como en vez de tomar medicación, está feito. Eh, Sí, a veces se plantea así, a veces. Yo digo, no es que sea en vez de, sino que es antes, ¿no? Antes de usar el recurso de la medicación, wow, pues vamos a ver si logramos optimizar el funcionamiento neurológico, ¿no? La integración sensorial por sí mismo, ¿no? Entonces, pues cada vez, como ahora, desde los últimos años ya no es algo alternativo, la integración sensorial, sino que ya es una terapia basada en la evidencia, con lo cual ya no nos tratan de... A mí al principio me llegaron a decir, no, hace 20 años, es una bruja, que sube a los niños, en lugar de subirlos a la escoba, los sube a un columpio. Yo me llegué a escuchar esto por parte de algunos neuropediatras y neuropsicólogos. Y algunos de ellos ahora me derivan peques, ¿sí? Y lo hemos comentado, realmente hemos llegado a comentarlo, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado eso? De llegar a decir eso, bruja pirula, que en lugar de subir a la escoba, sube al columpio, a realmente no, es que la terapia de integración sensorial funciona, ¿sí? Realmente es importante, porque yo no entraré en discutir del diagnóstico, ¿sí? De si existe o no existe, de si está bien hecho o no está bien hecho, porque a nosotros nos llegan niños con y sin diagnóstico. Nosotros lo que miramos es cómo es su perfil sensorial, cómo es su desempeño ocupacional, cómo sus características sensoriales están teniendo un impacto en el día a día y cómo las podemos optimizar, cómo podemos corregir, ¿no? O mejorar, ¿no? Entonces, realmente los niños que tienen este perfil de TDAH, ¿sí? Muy a menudo tienen dificultades para regular la cantidad de movimiento, para regular el nivel de alerta, ¿sí? Incluso para registrar la información de su cuerpo, con lo cual eso les lleva a no tener un buen control de la fuerza, ser muy buscadores, muy bruscos, ¿sí? No tener conciencia del peligro. Entonces, para mí lo que es interesante es, ok, te han dicho que hay riesgo de TDAH o tiene el diagnóstico de TDAH, pero ¿cómo es el procesamiento del movimiento? ¿Cómo es el procesamiento del cuerpo? ¿Cómo es la coordinación motora? ¿Cómo está regulando el tacto, la información visual? ¿Sí? Y a partir de aquí, porque tenemos un peque que estaba así todo el día en la silla, moviéndose, ¿sí? ¿Cómo es esa coordinación motora? ¿Cómo es el procesamiento del cuerpo? ¿Cómo es la coordinación visual? ¿Sí? Y a partir de aquí, porque tenemos un peque que estaba así todo el día en la silla, moviéndose, ¿sí? ¿Cómo es esa coordinación motora? ¿Cómo es el procesamiento del cuerpo? ¿Cómo es la coordinación visual? ¿Sí? Y a partir de aquí, porque
Y cuando descubrimos que lo que le molestaba era la ropa y que lo primero que hacía al llegar a casa era desnudarse, es que la madre dice, es que lo primero que hace llegar a casa es desnudarse. Y cuando está desnudo está tranquilo, porque no hay etiquetas ni telas ni texturas que le molestan. O tenemos muchos peques que van en pleno invierno en crocs y sin ropa interior en el cole. Claro, eso es, si son muy pequeños, pues bueno, depende del contexto, bueno, pero ir sin ropa interior y sin calcetines en invierno en el cole, pues no está bien visto. No es una, digamos, no es una respuesta adaptada, ¿sí? Entonces, bueno, pues detrás de estos diagnósticos, nosotros lo que hacemos es mirar qué perfil sensorial hay y a partir de aquí, cómo es el desempeño ocupacional, cómo es el nivel de autonomía, cómo se está desarrollando el peque, cómo es su bienestar emocional y buscar, ¿no?, optimizar el desarrollo sin pretender curar nada. No, nosotros no curamos, nosotros optimizamos el bienestar de los peques, ayudamos a mejorar su día a día, su autonomía, su madurez, su desempeño ocupacional en las diferentes áreas. Me gusta mucho esto, me está haciendo pensar en cómo cambió el diagnóstico, por ejemplo, de TEA, ¿verdad? De que se empezó a decir, mira, es que hay muchas cosas que pueden ser incluidas, entonces cada persona va a tener su combinación de lo que tiene, ¿no? Y entonces estás hablando un poquito lo mismo dentro de TDAH, que en vez de decir, tiene TDAH, vamos a ponerles dentro de una casilla, vamos a ver qué es lo que afecta a esta persona y ir cosa por cosa y entender a la persona dentro de Exacto. sus distintas partes. Sí, exacto. Y sí que hay muchos Hay colegios que piden, un... no, pero es que yo necesito tener un diagnóstico para saber qué plan de actuación puedo hacer. Bueno, o sea, digamos que esto ya son protocolos. Y a veces los protocolos, pues hay que seguirlos. ¿Sí? Pero a nivel de terapia como tal, pues vamos más allá. ¿Qué te iba a decir? Vamos a, porque veo que nos estamos acercando a casi una hora y pues no quiero que esto nos cierre sin que todo el mundo sepa dónde os pueden encontrar. ¿Y qué quiere decir Perfecto. contactaros y esto? O sea, que ¿por qué no nos cuentas dónde tenéis centros Claro, y un poquitito mira, cuál es el proceso? nosotras tenemos, el CEIP está en Barcelona desde hace 20 años, ¿sí? Y hace 10 años, una de mis compis, de Mónica Jurado, dijo, tenemos muchos niños del Vallès, de la zona de Girona, del Maresma, yo vivo allí, y entonces, pues bueno, montamos el CEIP en la Roca del Vallès. Entonces estamos en Barcelona ciudad y en la Roca del Vallès, y ya está. Sí es cierto que quien lea un poquito sobre nuestra historia sabrá que hemos estado en Zarauz, por ejemplo, durante una temporada, que todavía no teníamos hijos y nos desplazábamos pues 3, 4 veces al año y íbamos a hacer terapias intensivas allí. Pero ahora todas las familias que vienen a Barcelona a hacer intensivos, ya sea desde el País Vasco, de Madrid, de México, de Venezuela, de donde sea, pues vienen a Barcelona. Entonces, lo ideal, lo más fácil, lo más sencillo es contactar por mail al mail de info@ceibarcelona.com y a partir de allí pues establecer contacto y ver exactamente si encaja, ¿no?, la petición de la familia con lo que nosotras podemos ofrecer. Y evidentemente pues ahora, hoy en día, ¿no?, en el Instagram vamos colgando todas las actividades, ya sean las de terapia como las de formación, porque hay mucha gente que nos sigue por la rama de formación, ¿no?, como profes que se están formando con nosotras, o terapeutas, psicólogos, logopedas, mamás, papás, y hay otros que nos siguen por la rama terapéutica, pues porque traen a los peques, ¿no? Muy Y un bien, poquito, pues, estas dos perfecto. O ramas. sea, que están las dos ramas, ¿no? La de formación para Sí, profesionales y o padres o personas que trabajen con niños, exacto, como la terapia directamente con los niños. exacto, Pues exacto. sí, y puedo decir como madre de niños C y D que os lo recomiendo altamente, altamente. Y además, Qué no bien. solamente por el trabajo que hacéis a nivel profesional, pero también a nivel personal. Qué equipo tan bueno Gracias. tenéis. Sí, Sí, que sí, sí, la sí, verdad es que sí. sí. La Os verdad es que recuerdo como súper, chicas súper tan felices. cariñosas, sonrientes, motivadas, sí. O A sea mí me que, encanta también porque cuando entra una terapeuta nueva a formar parte del equipo, lo primero que me dicen es, ¿no? Sí, me gusta mucho el centro, la ta. Sí, no, pero lo primero que me dicen es que el equipo me ha acogido súper bien. Entonces, claro, también cuando entra una terapeuta y es acogida tan claro, bien por el resto del equipo, pues claro, esto, ¿no?, también después lo devuelves, ¿no? Y en su día yo tengo que decir que yo fui acogida así de bien también cuando hice mis estudios, cuando empecé en Colombia, fui acogida así de bien en los diferentes centros en los que estuve, ¿no? Entonces, esto es como es algo que después se va se va. generalizando, ¿no?
Pues millones de gracias. Gracias a todo el mundo que está escuchando. He ido leyendo también mensajes de personas que iban compartiendo cómo les había ayudado o niños que no han querido volver al colegio. O sea que mil gracias por los que habéis estado escuchando y compartiendo a través del chat. Y muchísimas gracias, Bárbara, por haber estado aquí. Me ha encantado esta conversación, he A ti. aprendido mucho. Y sí, Qué bien. mil gracias. Y gracias a los que Muchas vais a gracias. escuchar esto también en diferido. Espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Gracias, Y nos María. vemos muy prontito, espero. Gracias, ¿eh? Vale, gracias. Venga, Hasta pronto. hasta luego. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.